Con este video iniciamos nosotros ya nuestro curso relacionado con pensamiento cuantitativo. Este tema que vamos a abordar el día de hoy no se encuentra dentro de los planes de curso proporcionados por la DGESPE. Sin embargo, considero que es muy importante poder tener antes de iniciar el curso una charla introductoria que nos pueda permitir abordar varios puntos importantes con relación a lo que significa trabajar matemáticas en los diferentes niveles. Esta parte va a estar compuesta de 5 apartados. Uno que van a ser algunas definiciones básicas que tendríamos que tener para poder entender qué cosa significa pensamiento cuantitativo, qué es la matemática, qué son las competencias, etcétera. En un segundo apartado hablaremos qué cosa es la matemática y en sí, cómo se define, si hay alguna definición clara y completa acerca de esto. Trabajaremos en un tercer apartado la matemática en la educación básica, cómo está estructurado de acuerdo a la reforma recién elaborada, esta parte, ¿no?, de qué tiene que ver con la matemática. Hablaremos acerca ya de las competencias matemáticas, donde trabajaremos algo acerca de Mogen-Niels, y veremos cómo se trabaja esto en la educación básica. Y por último, pues es necesario, ¿no?, conocer un poco, ¿no?, acerca de quiénes son los matemáticos y poder entender que la matemática que se enseña en preescolar, que se enseña en primaria, en secundaria, es parte del trabajo de mucha gente a lo largo de la historia de la humanidad, desde babilónicos hasta actualmente quienes están haciendo matemáticas. Pondremos un ejemplo de ello con un personaje, un matemático que se nota que es muy especial, y veremos un video acerca del trabajo que está realizando. Bien, en la primera parte, definiciones básicas, esenciales. Pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento podemos encontrar muchas definiciones, pero vamos a quedarnos con esta que pongo yo en esta diapositiva, que es aquello que se trae a la realidad por medio de una actividad intelectual, que son productos elaborados por la mente. Y hablando acerca ya de lo que es nuestro curso, que es cuantitativo, este término es un adjetivo que hace referencia a la cantidad. Esto quiere decir que es una palabra relacionada con el carácter numérico de algo. Ya Galileo decía hace algunos siglos de que si algo se podía medir, cuantificar, era algo que podíamos nosotros conocer. Así pues, el pensamiento cuantitativo vamos a definirlo nosotros como aquel proceso en el cual se resuelven problemas mediante el uso de recursos matemáticos. Este proceso mental utiliza datos numéricos como una base para el análisis de una situación, así como para su solución. Algunas otras cosas que podríamos decir acerca de esto es que cuando se habla de pensamiento cuantitativo se describe la capacidad del cerebro para solucionar problemas de carácter numérico. Es la habilidad que tenemos para contar, hacer cálculo y sacar conclusiones basadas en datos numéricos dados. Pues podemos entendernos, la contraparte de esto viene a ser el pensamiento cualitativo, el cual se dedica a analizar las cualidades de algo. Es decir, este término es más utilizado en la actualidad en la educación, aunque ha caído en una cierta pensar de que cuando se hable en educación siempre se tiene que hablar acerca de lo cualitativo y lo cuantitativo se deja de lado, ¿no? Consideramos nosotros como matemáticos de que esto no debiera ser así. Inclusive hay pruebas estandarizadas, hay muchos programas de software donde se analizan la parte de cualidades. No es necesariamente como lo piensan algunos, de que es completamente lo opuesto, lo cualitativo a lo cuantitativo. Esto nos sirve para describir ciertos tipos de destreza que se considera que el niño debe desarrollar durante su edad escolar. Bien, y aquí entra, ¿no?, el siguiente punto también que es necesario tener, que es la matemática. Generalmente cuando nosotros nos encontramos en un curso, en alguna charla, a veces hasta en pláticas de pasillo, pues muchos hablan, ¿no?, que pues, la matemática es algo complicado, y se refieren también hacia los matemáticos, ¿no? O sea, de que pues no se les entiende. Y muchos dan explicaciones acerca de eso, que las matemáticas
son unas materias difíciles, que las matemáticas solamente es para unas cuantas personas, que las matemáticas son cosas que sirven para hacer cuentas, que las matemáticas sirven para resolver problemas. Algunas cosas que podemos señalar así de manera muy general es de que en la matemática se dan definiciones y propiedades, que la matemática no surge de manera en alguien que haya hecho algo y lo haya terminado, ¿no? O sea, y que ya no tenga ninguna cosa que arreglarse o desarreglarse. No, pues son incontables los ejemplos a lo largo de la historia con relación a eso, ya sea que se refute algo dentro del campo de las matemáticas y surja algo nuevo, o que haya alguna cosa que permita crear algo nuevo negando alguna de las cosas que están. Un caso de ellos es la geometría no euclidiana. Hasta el siglo XIX se hablaba de que solamente teníamos una matemática que era la que habían elaborado los griegos, pero en el siglo XIX surgen nuevas ideas acerca de la geometría y esas ideas acerca de la geometría dan lugar a nuevos tipos de geometrías. Así que actualmente hablamos de muchas geometrías y no solamente de una. Algunos hablan acerca de la matemática es el estudio de relaciones entre cantidades, magnitudes y propiedades. Pero en general, si nosotros buscamos en cualquier libro, vamos a encontrar de que las definiciones no satisfacen a nadie con respecto a qué cosas son las matemáticas. Es como cuando nosotros tratamos de definir qué es la biología. La biología es la ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos, pero entra una gran polémica aquí cuando se considera que un ser es un ser vivo, o qué es la vida. Si la biología estudia la vida, pues ¿qué es la vida? Ahí entra la parte filosófica, la parte moral, la parte biológica, etcétera, para tratar de definir lo que es vida. No definirla con una serie de palabras nada más, sino el tratar de establecer cuáles son las características que tienen los seres vivos. Y con la matemática, pues tenemos algo parecido. Santal lo decía, que la matemática que intenta definirlo todo con precisión, no tiene una definición precisa de sí misma. Quizás no podamos conocer mucho acerca de matemáticas, pero nosotros podemos encontrar que en un día común hacemos uso de las matemáticas desde el momento en el cual nos levantamos hasta el momento en el cual volvemos a acostarnos. Al levantarnos generalmente utilizamos algo que permita darnos idea del tiempo. Y para usar el tiempo necesitamos tener algunos mecanismos que pueden ser alguno de ellos un reloj de cualquier tipo, ¿no? Ya sean los relojes tradicionales que son de pulsera o los que podemos tener como radio reloj despertador a un lado de la cama, o nuestro celular que tiene también múltiples funciones y una de ellas es el tener un reloj. Cuando nosotros vamos a la cocina para podernos preparar el desayuno, generalmente lo que hacemos es medir cantidades de leche, cantidades de café, cantidades de agua, cantidades de edulcorante que le pongamos, azúcar, etcétera. Si vamos a llegar a la escuela, necesitamos nosotros también tener algo que nos permita y establecemos ahí relaciones entre distancia y tiempo para poder llegar. Y no solamente eso, ¿no? Los tiempos que están dados dentro de la escuela nos van a marcar también algo que permite hacer uso de una matemática, en ocasiones pareciera ser de que involuntariamente. Y así regresamos los tiempos de escuela, los tiempos de clase, los tiempos para poder trabajar, para poder estudiar, etcétera. Todo esto va a estar medible. Si hace calor, si hace frío, si hay pronósticos de lluvia, etcétera. Todo esto es usada la matemática durante todo un día. Ahora imaginémoslo a lo largo de nuestra vida, cómo va siendo útil la matemática. Entonces la matemática, algo que nos parece extremadamente difícil, pero que sin embargo usamos a cada momento. Las empresas generalmente están basadas en relación a matemáticas. Cuando tú agarras y utilizas búsqueda de comprar algo en internet, al poco rato te empiezan a surgir ofertas con relación a esto.
Los algoritmos que tienen los diferentes navegadores hacen de que vayan creándote un cierto perfil y diciéndote qué cosa es lo que te ofertan para que tú lo puedas comprar. Y si vas a salir de viaje también, tú compras buscas un destino a través de internet y te van a surgir múltiples ofertas con relación a otros destinos. Entonces tenemos ahí nosotros de que la matemática es algo extremadamente útil. Si no hubiera matemáticas, pues el desarrollo en todos los aspectos de nuestra vida quedarían un tanto cortos. Bien, y aquí entra, ¿no? el tercer punto, ¿para qué la matemática en educación? ¿Y por qué se incluyen, no? O sea, ¿por qué esto pareciera ser, desde allá de los escritos que podemos encontrar en piedrillas en Babilonia, hasta la actualidad, una de las cosas importantes que se tiene es de que todos los planes y programas de estudio a lo largo de todo el mundo incluyen matemáticas. ¿Por qué se incluyen? Pues algunos autores han señalado que tiene cuatro valores por los cuales se va a incluir. Uno, el valor instrumental, porque le va a servir al hombre, al individuo, para resolver los problemas que presenta su entorno, como los que ya habíamos mencionado anteriormente. Un valor formativo, porque va a contribuir al desarrollo del pensamiento lógico. Un valor social, porque el lenguaje matemático es parte de la comunicación entre los hombres. Es mucho más fácil hablar en términos, utilizando términos matemáticos, que hablar simplemente que más o menos, o por ahí va, un poquito más largo, etcétera, ¿no? La parte social es algo importante. Si no hay matemáticas en nuestras conversaciones con otros, generalmente todo se puede llevar todo va a llegar a un caos, ¿no? Y un valor cultural, ¿por qué? Porque forma parte del patrimonio de la humanidad. Sí, no es algo que haya surgido en el siglo XIX o el siglo XX o en este siglo XXI, sino que es algo que ha ido evolucionando a lo largo de la historia del hombre, desde que el hombre empezó a tratar de establecer mecanismos para contar y medir hasta la actualidad, ¿no? En donde pues el uso de las computadoras, supercomputadoras, es algo que forma parte ya de un patrimonio cultural de la humanidad. ¿Qué se trabaja en educación básica? Eso es algo importante, ¿no? ¿Cómo está incluido en los planes de estudio en México? Pues en México, con la reforma, encontramos nosotros de que la parte matemática, hay unos ejes en los cuales se va a ir desarrollando una serie de temas y cómo estos van a ir cruzando todas las líneas desde preescolar hasta el nivel superior. Y así que tenemos que el eje, por ejemplo, el primero, número, álgebra y variación, se va a empezar a trabajar desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. En preescolar solamente se trabaja el número, la adición y la sustracción, pero ya en primaria se trabaja la multiplicación, división, proporcionalidad, ecuaciones, funciones, patrones, figuras geométricas y experimentos equivalentes. En la parte del otro eje, forma, espacio y medida, se trabaja la ubicación espacial, las figuras y cuerpos geométricos, magnitudes y medidas. Estos temas se trabajan desde preescolar hasta el nivel superior. En análisis de datos, que es una parte importantísima, se trabaja la parte estadística desde preescolar en relación a elementos muy sencillos que pueden ser el cuantificar cuál fue la frecuencia de algunos ciertos eventos que ocurrieron, ¿no? O que pueden haber ocurrido. Y la parte de probabilidad que empieza a trabajarse en la primaria y continúa en la secundaria y en la preparatoria también es algo que se va a ir desarrollando. Y que parte, ¿no? Desde en los procesos de conocimiento matemático, desde cosas muy elementales que son hechos, operaciones muy básicas o sencillas, hasta llegar a destrezas, a poder apropiarse de conceptos, razonamientos, estructuras conceptuales y lo que viene a ser mucho más avanzado, procedimientos, ¿sí? Entonces, el conocimiento matemático no es solamente el hacer operaciones, que vendría a ser los hechos.
no es solamente el poder identificar algunas características de algo y apropiarnos de una cierta noción y de un cierto concepto, o el poder tener habilidad para resolver algo de manera muy elemental, como son las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadradas, etcétera. Hasta la parte de procedimientos donde se plantean problemas y a partir de esos problemas se tratan de resolver. En la parte número 3 tenemos las competencias matemáticas. En educación básica se definen las competencias. Actualmente hablan acerca de aprendizajes clave que lo relacionan mucho con la parte de competencias. Pero ¿qué es una competencia? Desde la perspectiva social viene a ser la capacidad de solucionar problemas de manera eficaz y eficiente en un determinado tiempo. Alguien es competente desde una perspectiva social cuando hace las cosas bien y en poco tiempo. En la perspectiva pedagógica no priva eso, sino que es una capacidad de resolver el problema, pero utilizando el conocimiento desde tres perspectivas recíprocas. Uno, desde el saber, el conocimiento, la organización y sistematización de ideas. El número 2, el saber hacer, el poder tener habilidades para hacer la cosa, que es una secuenciación ordenada de un procedimiento para una resolución práctica. Y el número 3, que es el saber ser, demostración de actitudes y valores positivos. Si alguien no tiene valores, ya lo hemos platicado, y actitudes, pues es muy difícil que pueda en un equipo ayudar a resolver problemas. Entonces, las competencias matemáticas, o la competencia más bien en relación a esto, está dada por eso. En síntesis, para la parte pedagógica es que se tenga conocimientos, es el conjunto de conocimientos una competencia, el conjunto de conocimientos y saberes, el conjunto de habilidades y destrezas y las actitudes. Las competencias matemáticas, ¿qué son? La OCDE y PISA definen de la siguiente manera la competencia matemática. Es la capacidad que tiene un individuo para identificar y entender el rol que juegan las matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundamentados y utilizar las matemáticas en formas que le permitan satisfacer sus necesidades como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. ¿Qué significa, no? Es una capacidad, dice, lo señala ahí, identificar y entender cómo se desarrollan o cómo se desenvuelven las matemáticas en el mundo. Que los juicios que se emitan estén bien fundamentados y que se puedan utilizar las matemáticas en forma que puedan satisfacer las necesidades como un ciudadano comprometido, constructivo y reflexivo. Para esto, Mogen Nis, junto con un equipo de colaboradores, que son los creadores de Nis de la prueba PISA, un danés, de Dinamarca, plantea una serie de competencias que tienen que desarrollarse en la parte matemática, independientemente de lo que dice en los planes y programas de estudio. Uno de ellos es pensar y razonar. Sí, o sea, para poder decir que alguien tiene una competencia matemática, tiene que saber pensar y saber razonar. Tiene que saber argumentar. No solamente es el poder decir, sino poder argumentar lo que ha pensado y lo que ha razonado. Tiene que tener otra competencia, muy importante, que es la de comunicar. En un medio social se tiene necesariamente que hacer eso. Tiene que aprender también, esto no está en los planes de estudio, es uno de los que los quitaron, modelar. Para poder resolver problemas se necesita aprender a modelar. Debe también ser capaz de plantear y resolver problemas, de hacer representaciones, de utilizar lenguaje y operaciones simbólicas, formales y técnicas, y utilizar diferentes tipos de ayudas y herramientas. Y entramos ya a la última parte, que quiénes son los matemáticos, ¿no? Paul ya plantea varias cosas, ¿no?, acerca de esto, y los matemáticos han tenido una visión muy, muy extraña, ¿no?, ante todo el mundo, ¿no? Los matemáticos, dicen Paul ya fue un matemático allá
de la primera, que de los primeros 50 años del siglo XIX, donde planteaba varias cosas. Él plantea en su libro, tiene un libro más bien que se llama Cómo resolver problemas. Y plantea él quiénes son los matemáticos y dice que los matemáticos hay características que tienen. Más que decir son estos, son los que hacen operaciones y lo demás, demuestran teoremas, descubren nuevas leyes, etcétera. Dice que los matemáticos son seres distraídos y que los matemáticos son seres también excéntricos. Y que pues eso es lo que caracteriza mucho a los matemáticos. Son dos rasgos, ¿no? Que pueden ser un buen punto de partida. Y los relatos acerca de las distracciones de los matemáticos son muchísimas, ¿no? Se cuentan, y yo conozco el caso de un profesor así matemático, el cual en una cierta ocasión venía de la Ciudad de México, su esposa le dijo que se estacionara para poder comprar unas cosas en un supermercado, él se quedó leyendo un libro, al poco rato se cansó, tomó su carro y empezó a avanzar. Se dio cuenta de que le faltaba algo cuando ya iba llegando a la caseta de Tlalpan. Se tuvo que regresar para poder recoger a su esposa. Y así también hay un relato que cuenta Polya de Wilton Hurewicz, que fue en coche a la ciudad de Nueva York, ahí lo aparcó, lo estacionó, resolvió sus asuntos y luego volvió en tren a su casa. Al día siguiente, al ver de que en su entrada, en su cochera, no estaba el carro, pues lo que hizo fue telefonear a la policía para decirle que se lo habían robado. También hay algunos matemáticos brillantes del siglo XX, uno de ellos, pero también brillantes por esta parte, ¿no? De la distracción que tenían. Dice que en cierta ocasión un profesor llegó a la Universidad de Göttingen en Alemania en los primeros años del siglo XX. Este maestro allá se acostumbraba mucho, ¿no? Si ustedes lean la vida de Einstein, Einstein escogía para visitar a los profesores cuando él era recién llegado, los lugares donde estaba más bonito. Entonces, este muchacho recién graduado, un joven profesor, fue a presentarle a uno de las mentes más brillantes del siglo XX, David Hilbert. Se vistió, fue con su mejor traje, llamó a la puerta de la casa de Hilbert, le abrió Hilbert, entró, le presentó los respetos, empezaron a platicar. En cierto momento Hilbert se paró, tomó el sombrero de este profesor y se salió. Pensó, su distracción fue tal de que pensó de que él era el que había ido a visitar a este joven profesor y no al revés. Así que el joven profesor se quedó ahí sentado solo y preocupado porque se había ido Hilbert, pero pues era característico de él hacer cosas como esta, ¿no? Y así muchos más, ¿no? O sea, podemos en la antigüedad, no pensar de que esto es algo normal, sino de que ha caracterizado. Allá en la historia de Arquímedes, un brillante científico de principios casi de nuestra era, dice que cuando tenía un problema que estaba resolviendo respecto a un encargo que le había dado un rey, él estaba bañándose y al momento en el cual estaba bañándose se había sumergido en la tina, él se levantó corriendo y salió corriendo por las calles gritando de que había encontrado algo y gritando la palabra eureka, eureka, eureka. Y así a Newton, que lo vieron ustedes en la preparatoria con cálculo diferencial, solía ir muy descuidado, con los zapatos en chancla, las medias arrugadas, en fin, ¿no? Y casi nunca se peinaba. Entonces tenemos ahí, ¿no? Y hay muchos casos, Gauss, Dirichlet, en fin, ¿no? Los cuales tienen esa característica de haber sido extremadamente distraídos. Y también tenemos que los matemáticos son muy excéntricos. Pues dicen algunos que como se pasa la vida pensando en números, pues eso se manifiesta. Y en primer lugar, pues en la vestimenta, generalmente son seres que no les preocupa mucho, ¿no? La forma de cómo se visten. Eh, y pues siempre buscar cosas cómodas para poder trabajar.
Así que ese matemático de bata que luego ponen en las caricaturas no es cierto, ¿no? Los matemáticos son completamente distintos, ¿no? O sea, buscas una ropa cómoda para trabajar, un buen lugar para trabajar que esté en ocasiones muy bien iluminado y pues te olvidas de todo lo demás. Rara vez se les ve vestidos con traje, en fin, ¿no? El calzado, pues es el calzado, pues zapatos en muchas ocasiones negros y sin calcetines. ¿Qué más tenemos? Otra de las cosas que pueden conocer de los matemáticos son, una de ellas que son gente con mucha barba y la otra que usan lentes. Y el sentido del humor, ¿no? Que es un, ¿no?, humor que poco se entiende con respecto a cómo hablan. Entonces, ¿quiénes son los matemáticos? Son esa gente, la que ha hecho todo lo que nosotros conocemos hasta este momento. Son seres que de verdad son extraordinarios, pero a la vez tienen quizás esas dos características: muy distraídos y completamente excéntricos. Un ejemplo de ello es en el video que vamos a ver, de un matemático que gana el premio Nobel de Matemáticas, el premio Fields, el cual vamos a ver en el siguiente video. Actualmente, las empresas de todo el mundo necesitan contratar matemáticos, informáticos teóricos, matemáticos, expertos en Big Data, se los rifan. De hecho, las empresas se quejan continuamente de que no estamos produciendo suficientes estadistas debido al sistema. Recientemente se ha estimado que solo la investigación matemática aporta una sexta parte del PIB de un país grande. Es una cifra elevada y que se estima que va a aumentar, porque las matemáticas son el motor de los algoritmos, de las ciencias de la computación y de todo lo digital. Así que no hay duda de que la influencia de los matemáticos en el mundo de la industria es importante. Muchas de las investigaciones actuales más estimulantes del mundo, incluso temibles, necesitan las matemáticas. La manipulación de ADN, las pruebas, el análisis, también son problemas matemáticos. Globalmente, a nivel mundial, no hay duda de que la enseñanza de las matemáticas, su calidad está mejorando. Pero en muchos países en los que la enseñanza de las matemáticas era excelente, ahora la están viendo deteriorarse. Muchos de los profesores que son buenos en matemáticas encuentran que es más sencillo y que está mejor pagado trabajar para empresas que enseñar. En Internet hay cosas de muy buena calidad y hay cursos online muy buenos. You have to use the power rule here, the integral of x to the n dx, and this is if n is not equal to 1. Yo contribuyo en una materia en la que participan decenas, veintenas, centenas de colaboradores. Es una teoría que puede aplicarse a decenas de campos o más. No puedo decir que mi teoría se aplique a algo específico, pero sí que he contribuido en una teoría que es tremendamente útil en muchos aspectos. Yo me veo a mí mismo como un contador de historias. Tiene que haber aventura, tiene que haber pasión, tiene que haber grandes giros, revoluciones, tiene que haber sorpresa. Es algo para lo que uno nace. Le tiene que gustar. Trata del papel de los científicos, y más en general los innovadores, cuando los tiempos son difíciles, como en la Segunda Guerra Mundial. En acontecimientos así, estas personas tienen un papel fundamental, pero en la sombra. Este libro trata mucho sobre la pasión y las emociones. Por ejemplo, Werner Heisenberg, en el primer capítulo, cuando se enteró de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima,
se vio aturdido por muchos sentimientos contradictorios, como la decepción y los celos, por no haber diseñado él aquella bomba, pero al mismo tiempo alivio por no haberse visto implicado en un acto tan terrible. Las matemáticas tratan de buscar la armonía, las nociones de qué interacciona con qué en este mundo, de cómo los distintos objetos, cantidades y conceptos interactúan entre ellos. Buscan desvelar esa misteriosa sinfonía que es el mundo. Desde Pitágoras ha existido esta idea de determinar el mundo como una especie de misterio invisible. Ahí tenemos pues a Cedric que habla acerca de esto, pero pues, son incontables, ¿no? Los matemáticos que podemos nosotros tener eh, conocimiento, ¿no? Desde la antigüedad hasta nuestros días, son miles y miles y miles, ¿no? Y quizás una de las características, ya lo decía Cedric, que caracteriza actualmente a los matemáticos, es la gran colaboración que se tiene en los diferentes grupos a los cuales pertenecen, ¿sí? La oportunidad que yo he tenido de conocer gente, de verdad de que es asombroso cómo ellos pueden compartir y pueden platicar y pueden apoyar a mucha gente en relación a lo que están realizando de parte de investigaciones. Y así que sería muy interesante de que ustedes pudieran darle una leída a las historias, a las vidas, que muchas de ellas son historias muy tristes, como las de algunos personajes, como las de que tenemos aquí, a Galois, sí, Galois, el cual muy joven es muerto, y como en una noche, 2 noches, dice la historia y las leyendas, él puede lograr hacer una gran cantidad de cosas. Entonces, la serie de Fibonacci, que ustedes pueden verlas y de verdad de que es asombroso ver cómo muchas cosas en la naturaleza se comportan como esas series, ¿no? Entonces, historias de matemáticos, Newton, Pitágoras, este muchacho Ramunahan, que falleció de tuberculosis, pero que era un hombre hindú que calculaba y que cuando llegó a Inglaterra pues era despreciado por todos, ¿no? Pero sin embargo las aportaciones que hizo son extraordinariamente valiosas. Entonces eso es lo que tenemos nosotros. Espero de que este primer video que estamos haciendo pueda servirles como una parte introductoria a lo que es el curso de pensamiento.